al Señor que viene con poder. Viene con poder, todo reino lo verá. Cadenas romperá, todos le adorarán. Que como el Señor Dios fuerte, Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Oh, 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 oh. Abrid las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Nos postramos ante la majestad de nuestro Señor, ante el trono de la gracia. Nos humillamos ante Jesús, que es el león y es el Cordero. Le decimos así: ¿quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Oh sí, Señor. Oh, la gloria es para ti, Jesús. Aleluya. Adoramos al Cordero y al León. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Queremos darte gloria, sí, Señor, y honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor.
Queremos darte gloria. Dígale al Señor y alabanza. Y alabanza. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Queremos darte gloria y honra. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Una vez más. Queremos darte gloria. Dígale al Señor y alabanza. Y alabanza. Levante sus manos. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Queremos darte gloria y honra, aleluya, y honra. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Dígalo con fuerza. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Una vez más. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti. Me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti. Tu sangre en mí fluyó, porque ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy. Ya no soy esclavo del temor. ¿Qué somos? Yo soy hijo de Dios. Una vez más, ya no soy. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios.
Gracias, Señor, porque somos tus hijos. Somos tus hijos, su Dios. Yo soy hijo de Dios. Dígalo con propiedad y autoridad. Yo soy hijo de Dios. Oh, bendito sea, Señor. Gálatas capítulo 2, versículo 20, un mensaje especial, directo al corazón. Y como les dije, este mensaje lleva por título Cristo vive en mí. Dice así, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Esta es la base, este pasaje bíblico lo estamos usando como base para el mensaje de hoy. Todos sabemos ya que hemos compartido en ocasiones anteriores quién era Pablo. Pablo, antes de encontrarse con Jesús camino a Damasco en el desierto, él era un hombre autosuficiente, orgulloso, y tenía quizás razones para ser orgulloso y autosuficiente porque era un hombre preparado, pero era un hombre totalmente desdichado, desventurado y pobre porque estaba tratando de luchar contra el Señor y él pensaba en su corazón que iba a ganarle la guerra, la batalla a Dios, y no tenía idea de los propósitos que Dios tenía con él al momento de perseguir a su iglesia. Saulo de Tarso se llamaba él, Saulo. Y Saulo, camino a Damasco, iba con un objetivo. Pero cuando iba por el desierto, ¿cierto?, se encuentra con Jesús mismo. Jesús mismo se le aparece a Saulo. Y este iba con total fiereza, furia, rabia contra los que predicaban el evangelio. Y él lo único que quería era tomar a aquellos y llevarlos a la cárcel, y si fuese posible que los cristianos murieran para que no siguieran predicando el evangelio. Si fuera por nosotros también hubiésemos sido como algunos en esa época, que cuando Saulo se convierte al Señor, dudaron de la conversión de él. Pero como si este era un perseguidor de la iglesia, era un personaje que solamente deseaba el mal para los cristianos, ¿cómo ahora va a ser uno de nosotros? Pero esa es la obra que Dios hace en el corazón de una persona. Ahora quiero decirles, hermanos, que Pablo no es ni más ni menos que nosotros.
Muchas veces nos admiramos cuando leemos y escudriñamos la palabra de lo que Dios hizo en Pablo. Pero usted y yo también somos como Pablo. Porque antes de conocer a Cristo, de alguna manera también perseguíamos a su iglesia. Antes de conocer a Cristo también tratábamos de darle patadas a los pies de Cristo. Fíjese cómo cambia. Antes intentábamos darle patada a los pies de Cristo, ahora vamos y nos ponemos a los pies de Cristo. Esa es la gracia que el Señor ha derramado. Entonces, no se asombre ni se admire de lo que Dios hizo con Pablo, porque lo que hizo con Pablo lo puede hacer en usted. Pero hay una característica muy particular del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando se convierte a Cristo, él toma una decisión radical. ¿Y cuál fue esa decisión radical? Abandonar su antigua vida. Dejar que Dios lo transformara y fuera, ¿cierto?, quitando toda su vieja naturaleza para comenzar a vivir una nueva vida. Si somos cristianos, si hemos venido a Cristo, no es sino para que Él se manifieste en nosotros. O si no, seríamos un religioso más. Un religioso más que necesita ir a la iglesia solo por ir, porque es bueno. Un cristiano que solamente necesita ir para emocionarse, porque le gustan las alabanzas, porque le gusta cómo predica tal o cual predicador. Hermanos, para eso el Señor no nos llamó. El congregarnos, todo lo que hacemos es parte de la vida del evangélico. Pero principalmente venimos a Cristo porque Él nos mostró una vida abundante. Porque Él nos mostró un camino el cual nunca habíamos conocido. Entonces, mis amados, el apóstol Pablo no es un ser especial, no es un ser fuera de serie con el cual, ¿cierto?, o en el cual se iban a cumplir ciertas características, porque no había nadie más que las pudiera cumplir. Dios sabe por qué transformó al apóstol Pablo en el último de los grandes apóstoles. Pero hoy día nosotros, la iglesia, somos responsables de cumplir esa labor apostólica, predicando el evangelio, sabiendo que el Señor nos llamó para ser transformados y nos sacó desde las tinieblas a la luz. Sin duda, cuando tenemos una lámpara, tenemos una linterna y vamos a un lugar oscuro, esa luz que llevamos en nuestras manos va a alumbrar en medio de la oscuridad. Sin duda, cuando tú y yo vamos a cualquier lugar, somos luz que alumbramos en la oscuridad. Pero para eso tenemos que dejar que Dios nos transforme. El apóstol Pablo nos dice a través de su palabra, primero, ¿qué es lo que dice? Mire, por favor, ponga atención. Él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Él no comienza diciendo, ahora soy un cristiano, ahora todo lo que le pida a Dios, Él me lo va a responder, voy a vivir en las bondades y misericordia de Dios, una vida pero tremendamente bendecida y prosperada. Lo primero que Él dice, yo me niego a mi vida, renuncio a mi vida antigua y ahora me crucifico juntamente con Cristo. ¿Acaso Él físicamente se puso en una cruz? ¿Acaso Él pidió que lo clavaran físicamente a un madero? No, Él está hablando de su vida espiritual y de su vida física, de lo que Él hacía antes con respecto a lo que comenzó a vivir cuando se encuentra con el Señor. Cuando llegamos a Cristo, hermanos, llegamos a Cristo por la fe. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Y por su gracia. ¿Por qué? Porque al momento de creer en la palabra, fuimos llamados, fuimos convencidos por el poder de su palabra. Entonces el Señor puso fe en cada uno de nosotros para creer. Y por su gracia, Él nos regaló la salvación. Y cuando llegamos a Cristo, ¿qué quiere hacer el Señor?
El Señor quiere tomar el control de nuestras vidas. Pero Él no quiere tomar el control de nuestras vidas para hacer lo que o para que nosotros no tengamos la oportunidad de decidir, sino que Él toma el control de nuestras vidas para que a través de su palabra nosotros podamos tomar buenas decisiones. Para eso el Señor nos llamó. No nos llamó para seguir viviendo igual, porque si no, no sería cristianismo. No nos llamó para seguir teniendo las mismas actitudes que teníamos antes. Entonces no hay arrepentimiento y no hay transformación. Seríamos un religioso más que camina por el mundo. Cuando algunos van a sus lugares de reunión, no voy a nombrar ninguna religión, sufren una transformación momentánea, pero eso es una transformación que impone el hombre. Y van a sus lugares de reunión y no se puede mover nada, no puede haber ni una bulla, porque si no, ¿cierto? Algo va a pasar. Pero luego que salen de allí de puntillas, siguen viviendo su vida tal y como siempre. Por eso que el Señor, el mismo apóstol Pablo, en una de las cartas a Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Porque el Señor llega a transformar nuestros corazones. Ahora, ¿qué es lo que debemos buscar nosotros? Debemos buscar ser crucificados juntamente con Cristo. ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días, porque entre más yo tengo comunión con el Señor, más me doy cuenta de las cosas que me faltan y las cosas que yo necesito renunciar. Entonces, ¿qué debemos buscar? Ser crucificados con Cristo. ¿Qué significa esto? Esto es morir a nuestra antigua manera de vivir y renacer a una nueva vida. No es por nuestros méritos, sino es por los méritos de Cristo Jesús. Porque Él, a través de su muerte y su resurrección, nos dio la oportunidad de tener una vida nueva. Bendito sea el Señor, que su gracia nos alcanzó. Bendito sea el Señor, que por la fe podemos acercarnos al Señor. Y cuando ya estamos en Cristo, dígame usted que no tenemos la sensación, lo vamos a decir así, que ya no podemos vivir sin Él. Porque incluso cuando estamos tristes, incluso cuando estamos mal, incluso cuando estamos un poco alejados de Dios, nos damos cuenta que ya sin Él no podemos vivir. Porque nos dimos cuenta que nuestra vida iba para un lado y el Señor la volteó hacia todo lo contrario. Hubo un cambio radical en nuestras vidas. Íbamos derecho al abismo y ahora vamos en dirección a su casa. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Por lo mismo yo partí diciendo cuando compartíamos hace un rato atrás, es importante entender de que soy yo el que tengo que acercarme al Señor. Y sobre todo cuando estoy mal, sobre todo cuando hay problemas, sobre todo en el tiempo de la tempestad, porque en la tempestad el Señor se manifiesta. Bendito sea el Señor. Romanos capítulo 6 del versículo 4 al 6. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él,
para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Claramente, aquí su palabra, el mensaje de su palabra nos dice cuál es la diferencia de tener a Cristo y no tener a Cristo. Hay una diferencia absolutamente marcada. Hay una diferencia muy marcada con respecto a nuestra vieja naturaleza, nuestra antigua manera de vivir y nuestra nueva manera de vivir. Lógicamente, hermanos, que al momento de llegar a esta nueva vida, aparecen nuevos problemas, aparecen nuevos desafíos, aparecen, ¿cierto?, nuevas pruebas y luchas que enfrentar. Pero ahí es donde el Señor promete estar con nosotros todos los días. En medio de la angustia, en medio de la tempestad, en medio de nuestra propia lucha interna, Dios está obrando en nosotros. Entonces, ya no somos esclavos del pecado. Ya no somos esclavos de nosotros mismos. Ahora servimos al Señor y vivimos para Él. Y cuando vivimos para Él, hay esperanza. Hay un objetivo a alcanzar. ¿Te has planteado metas? Pero metas que sean alcanzables. Muchas veces decimos, Señor, si yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y va pasando el tiempo y nada de lo que dijimos se produce en nuestras vidas. Tenemos que ir caminando, mirando hacia adelante y no mirar atrás. El problema nuestro es que muchas veces miramos atrás y lo de atrás nos comienza a arrastrar. Tenemos que seguir adelante, confiando que ya toda nuestra vieja naturaleza ha sido crucificada en la muerte y la resurrección del Señor. El apóstol Pablo dice en el libro de Romanos, sabiendo esto, o sea, teniendo conocimiento, teniendo la certeza que nuestra vieja naturaleza, el viejo hombre, la vieja mujer, quedó crucificado juntamente con él, y que el cuerpo del pecado fue destruido a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Hermanos, a veces pensamos que servir al pecado significa cometer grandes cosas. Tenemos que preocuparnos también por los pecados, entre comillas, más comunes, más pequeños, que nos van alejando del propósito de Dios. Tenemos que tener cuidado de decir, bueno, ¿y qué tiene de malo? Tenemos que tener cuidado de autoconvencernos que orar, que si yo no oré un día, ¿qué tiene de malo? ¿Qué importa si mañana lo puedo hacer? Pero llega el día de mañana y vuelvo a pensar lo mismo, y así pasan los días y mi comunión con el Señor se interrumpe. Por eso que yo no puedo entender ni pretender que Dios se manifieste como yo quiero que Él se manifieste si yo no tengo una rutina o un hábito, más que rutina, un hábito de comunión con Dios. Tengo que entender eso, iglesia. Yo tengo que entender eso, que Dios sí me bendice, Dios sí está conmigo, pero no se va a manifestar de la manera que Él quiere manifestarse si yo no lo pongo como prioridad en mi vida. Entonces, cuando yo me convenzo que si un día no hablo con Dios no está mal, entonces ya yo estoy cayendo en un pecado. El no comunicarme con Dios, el no darle la importancia a Dios, también es pecado, hermano. También es pecado. Y muchas veces no lo consideramos así. Pero sí lo es. Dios, a través de Jesús, nos hace
nuevos, una nueva criatura, una nueva persona, con nuevos objetivos, con una meta en común a alcanzar. ¿Cuál es? La salvación. Pero ahora Dios nos cambia, según lo que dice Romanos 6, del 4 al 6, ya no para vivir como siempre, ahora para vivir para Él y no para el pecado. Pero fíjense que en Romanos capítulo 7, vamos a Romanos capítulo 7, lo compartimos el día miércoles o jueves, ya no me acuerdo, ahí al ladito. El apóstol Pablo, predicándole a la iglesia que tiene que vivir lejos del pecado, que tiene que renacer a una vida nueva, que tiene que ser crucificado con el Señor, él también hace un análisis de su propia vida con respecto a sus propias luchas, pero no como para quedarse en las luchas, sino para vencer en medio de la lucha que él tiene. Romanos capítulo 7, versículo 19. Yo creo que este pasaje bíblico, este pasaje nosotros deberíamos escribirlo y colocarlo en nuestro dormitorio y cada vez que, o en el lugar visible, y cada vez que entremos lo podamos leer, porque creo que en esto nos sentimos todos reflejados. Pero yo lo voy a explicar por qué. Romanos 7, 19 en adelante, dice así: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Versículo 24, miserable de mí. Él hace una expresión: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿Qué quiere decir? ¿Que el apóstol Pablo vivía una doble vida? ¿Que cuando estaba con los hermanos era de una manera y cuando estaba solo era de otra? No, absolutamente no. Lo que él está planteando aquí es la lucha que él lleva. Por eso que en Gálatas 2:20 lo primero que él dice: estoy juntamente con Cristo crucificado. O sea, él se entrega en espíritu, cuerpo y alma porque reconoce que la lucha es grande. Pero también sabe que en Cristo Jesús él tiene todas las garantías de victoria. Ahora él hace una diferencia entre la ley de Dios y la ley de la carne. Pero él no pone la ley de Dios y la ley de la carne una al lado de la otra, sino que él pone la ley de Dios superior a la ley de la carne. Él pone la ley de Dios superior, ¿cierto?, a lo que él vive. Por lo tanto, había una lucha descarnada del apóstol Pablo por hacer la voluntad de Dios. Él nunca se mostró delante de la iglesia como un ser santo, como un ser que no pecaba, como un ser absolutamente transformado. Él ya había sido transformado. Pero en esta lucha venía, ¿cierto?, la vieja naturaleza que quería apoderarse de él. Pero él estaba dispuesto incluso a luchar contra su propio cuerpo para no caer en las costumbres antiguas. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Qué es el hombre interior? Es el espíritu del hombre. Y el espíritu del hombre, obviamente, y el espíritu de la mujer que se ha convertido a Cristo, disfruta de la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? Su palabra. Pero también él dice: pero a veces veo otra ley en mi cuerpo o en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo. Pero esa era la dura pelea que estaba dando el apóstol Pablo.
Pablo reconoce sus luchas, mas no está dispuesto a que la carne y los deseos de ella ganen esta batalla. La pregunta es para todos nosotros: ¿qué estamos haciendo nosotros por esta lucha? ¿Qué estamos haciendo nosotros cuando vemos la ley de Dios y la ley del pecado? Ese es el enfrentamiento que tenemos día a día. Pero cuando nos dejamos, ¿cierto?, seducir por la ley de la carne, es cuando tenemos que despertar de ese sueño y volvernos con todo nuestro ser al Señor, para que Él, que ya venció por nosotros, pueda, ¿cierto?, obrar en su misericordia con respecto al deseo de nuestro corazón. Yo me imagino que el deseo de nuestro corazón, hermanos, es agradar a Dios. Entonces la palabra dice que ninguno, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que nadie que el Señor haya llamado se vuelve a enredar en los negocios de la vida, porque el que fue llamado por el Señor quiere agradar a su Señor. Entonces, como yo quiero agradar al Señor, no quiero yo devolverme al camino del mundo. No quiero devolverme al camino de la vida que yo vivía antes. Entonces, si somos soldados de Cristo, tenemos que mirar hacia adelante y tenemos que marchar hacia adelante y no dejar que la carne gane terreno. Vamos a ir al libro de Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3 del 1 al 4. Dios nos habla a través de su muerte y su resurrección. Nos hace entender que no tenemos que ser colgados de un madero, sino morir a nuestra vieja naturaleza, morir a nuestra antigua manera de vivir. Dios no te va a pedir ni me va a pedir que nos colguemos en un madero con clavos en nuestras manos y en nuestros pies. No es eso lo que Dios está pidiendo, porque ya uno lo hizo por todos nosotros. Ahora lo que el Señor está pidiendo es que nosotros, ya habiendo conocido de la misericordia y de todo lo que significa servir a Dios, ya no volvamos atrás. Crucificar mi vida significa crucificar mi antigua manera de vivir. Significa crucificar lo que a mí me gustaba hacer antes, pero que no me sirve. Todo lo que me aparta de Dios, yo tengo que crucificarlo juntamente con Cristo. La palabra dice que no podemos servir a dos señores, y que nadie que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Tenemos que tener cuidado, hermanos, cuando queremos tratar de convencernos, y lo peor, convencer a Dios que lo que yo pienso está correcto. Muchas veces queremos convencer a Dios que lo que yo estoy haciendo no está mal. Eso tiene que ver con nuestras conversaciones, tiene que ver con nuestras acciones, tiene que ver con quién nos juntamos. Y a veces tratamos de convencer a Dios que lo que hacemos no es malo. La palabra dice que solamente nos estamos engañando a nosotros mismos, porque no podemos engañar al Señor. La palabra dice que Dios no puede ser burlado. ¿Qué quiere decir eso? Dios no puede ser engañado. Él todo lo sabe, pero lo que yo siembre, eso voy a cosechar. Colosenses 3 del 1 al 4 dice así, hablando de esta crucifixión y resurrección: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba,
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. No sé si necesita tanta explicación este pasaje bíblico. La palabra se explica y se revela a sí misma. La palabra dice, ¿habrá alguno resucitado en Cristo aquí? Todos deberíamos saltar amén, yo. Entonces, todos nosotros debemos buscar las cosas de arriba, no las de la tierra. Mire que el Señor aquí dice, búscame a mí, pero si quieres vivir algunas cosas en la tierra, anda, yo te doy permiso. No, no es así. O somos de Cristo o no somos de Cristo. No hay un término medio. No hay una situación intermedia. Nosotros aquí coloquialmente en nuestro país usamos un dicho. Cuando algo es y no es, dice, entre Tongoy y los vilos, dicen muchos. No, eso. ¿Qué significa estar entre Tongoy y los vilos? Ni en una parte, ni en la otra. Bueno, espiritualmente no podemos estar entre el cielo y la tierra. Vivimos en este mundo, claro. Y somos guardados en este mundo por el Señor. Y Dios no permite, escúcheme bien, Dios no permite y ni permitirá que tengamos dos señores. O lo tenemos a Él o no lo tenemos a Él. Dios no va a compartir a su pueblo con nada ni con nadie. Entonces, si usted y yo hemos resucitado con Cristo, mire qué hermoso, hemos resucitado con Cristo a una nueva vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque ahí está Cristo. El cielo es de Él. Y dice la palabra que somos coherederos juntamente con Cristo de ese cielo que Él nos prometió. Entonces, al buscar las cosas de arriba, nos apartamos totalmente de las cosas de este mundo. Poned, dice nuevamente el versículo 2, vuelve a decir, pongan la mira, sus ojos. Y no está hablando únicamente de los ojos físicos, está hablando de los ojos del alma. Poner los ojos en las cosas de arriba significa todo lo que somos en la voluntad del Señor. No por decir simplemente Jesús proclamó que el reino de los cielos se había acercado. No fue un decir. Es una tremenda verdad. Nosotros ya estamos viviendo el cielo. Nosotros ya estamos viviendo su presencia. Ya estamos viviendo de gloria en gloria, de victoria en victoria. Pero recuerde que para obtener la victoria hay que dar la buena batalla de la fe. Hay que pelear la buena batalla. Hay que alcanzar la corona. O si no, sería muy fácil. ¿Sabe cuál es la diferencia entre entre los cristianos, entre los evangélicos y las demás religiones? Hay una diferencia fundamental en que las otras religiones, sea cual sea, todas las demás, ellos buscan bajo sus propios méritos acercarse a Dios, haciendo obras, haciendo mandas, yendo a un monte, etcétera, etcétera. Pero el verdadero cristianismo es que Dios tuvo misericordia y mandó a su Hijo Jesucristo para que nosotros pudiésemos tener vida juntamente con Él. ¿Se da cuenta de la gran diferencia? Por eso que la salvación
no es por las obras, sino es por gracia y es por fe. Y no significa que podamos hacer lo que queramos, porque vamos a ver en su palabra, y vemos en su palabra que el Señor dice que de antemano Él preparó las buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. No en vano el Señor dice que llegarán a su presencia y muchos le dirán: Señor, en tu nombre oramos por los enfermos y los enfermos sanaron. Señor, en tu nombre liberamos a personas de espíritus inmundos. ¿Y qué les dirá el Señor? Apartaos, lejos de mí, yo nunca los conocí. Entonces, ¿por qué Dios respondió? Dios respondió por su misericordia y porque vio fe en el necesitado. Por eso que Dios responde. Ahora, cuando Dios me responde a mí, no debo decir: Dios me respondió porque yo estoy bien. No, yo digo: Señor, tú me respondes por tu gracia, por tu misericordia, y cuánto aún me falta. Entonces yo quiero estar más cerca de ti para seguir creciendo, para seguir abandonando este mundo, para seguir viviendo en tu gloria. ¿Por qué? La palabra dice: porque hemos muerto. ¿Cómo si estamos vivos? ¿A qué hemos muerto? A nuestra antigua vida. Hemos muerto a nuestras antiguas acciones. Hemos muerto a nuestros antiguos pensamientos. Hemos muerto a nuestros antiguos sentimientos. Y ahora el Señor ha puesto su palabra. Ha puesto, ¿cierto?, el valor que tiene la palabra. Pero la palabra no tendrá valor si yo, como hijo de Dios, como hija de Dios que eres tú, mi hermana, no le das el valor a la palabra. La palabra escrita no tendrá ningún valor si no la creemos. Ahora, si tú y yo no creemos, o si el mundo no cree, ellos se pierden la bendición de ser resucitados a una nueva vida. Hoy día, hermanos, hay iglesias completas que ya no creen que la Biblia es la palabra de Dios. Hay pastores que están negando la eficacia de la palabra de Dios y están buscando nuevas profecías y revelaciones. ¿Cómo el enemigo está engañándoles? ¿Sabe por qué? Porque se han mezclado. Se han mezclado con aquellos que creen en Dios, pero en este Cristo universal. Nosotros no creemos en un Cristo universal con respecto a que este Dios es bueno, ¿cierto? A que este Dios tiene tanta misericordia que nos va a salvar a todos, porque en ese Cristo creen muchos. No, el infierno no existe. ¿Cómo Dios va a tener un infierno? Eso es cuento para asustar. Para los hijos de Dios ya no hay condenación. Pero esto es para los hijos de Dios. Porque habéis muerto y mi vida y su vida está guardada, escondida en Cristo y en el Padre. Cuando dice está escondida, no está diciendo que no nos podamos mover, que tenemos que quedarnos en un lugar refugiado. No, está diciendo que somos guardados por Él. Recuerde lo que el Señor dice en el libro de Juan, capítulo 17. Cuando el Señor Jesús, estando aquí en la tierra, conversa con el Padre y les dice: Señor, no ora al Padre por nosotros. Y le dice Jesús a Dios: Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Señor, te pido por los que tú me diste, no te pido por el mundo. ¿Por quién estaba rogando Jesús? Por nosotros, por los que íbamos a aceptar, a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Entonces, cuando Cristo en nuestra vida se manifieste, nosotros entonces veremos la gloria del Señor. ¿Esto cuándo será? Cuando Cristo venga por nosotros. Pero ya estamos viviendo el reino de los cielos aquí en la tierra. Ya estamos viendo un tremendo adelanto de lo que será
la gloria máxima, aunque aún no la conocemos. Es como cuando alguien va al cine y antes de que den la película, dan un adelanto de otras películas. Bueno, nosotros estamos viviendo ese adelanto de lo que será nuestra vida manifestada en la gloria del Señor cuando Él venga por nosotros. ¿Hay algún vivo aquí entre nosotros? ¿Hay alguien que haya muerto a la antigua vida y resucitado a la vida nueva? Entonces dice la palabra, busquemos las cosas de arriba. Por último, vamos a leer Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La salvación no es por las obras, pero todo aquel que dice que tiene fe en Dios, que tiene fe en su Hijo Jesucristo, tiene que mostrar frutos de arrepentimiento y tiene que vivir conforme al propósito del Señor. El que no quiera vivir conforme al propósito de Dios no puede ser digno de Él. Por eso que el mismo Señor dice que nadie puede amar más ni a padre, ni a madre, ni a hijo, ni a hija, ni a ningún familiar, ni a ningún amigo, ni tampoco puede someterse a la voluntad de algún familiar ni de ningún amigo, sino a la voluntad del Padre. ¿Cuánto yo escucho decir por ahí? Pero si, ¿qué tiene de malo? Y después va creciendo la ley del pecado en sus miembros. ¿Por qué? Porque se van abandonando al mundo y se van dejando estar, como se dice, cierto, coloquialmente, y no ponemos atención en lo que Dios quiere. Y lo que Dios quiere es manifestarse en gloria. ¿Cómo Dios lo hará? ¿Cómo Dios lo hará si hubiese pueblo que no le busca? ¿Cómo Dios se manifestará? ¿Cómo Dios se revelará a través de su palabra? ¿Cómo le creerán a las predicaciones? Difícilmente, hermanos, un cristiano que no se congrega, un cristiano que se toma vacaciones espirituales, difícilmente ese cristiano va a poder creer. Difícilmente ese cristiano o esa persona se va a dejar convencer, porque está en una dualidad. Está entre el mundo y Jesús. Si fuera esta la situación de cualquier cristiano, es tiempo de detenerse y tomar una decisión. Perfectamente, esa decisión podría ser no seguir sirviendo al Señor. Y eso obviamente traería un tipo de consecuencia. Por eso que el Señor habla en el libro de Apocalipsis con respecto a nuestra condición espiritual. El Señor dice: yo prefiero que seas ardiente o frío, pero no tibio. Para el tibio va a ser mucho peor que para el frío, porque el frío rechazó la gracia de Dios, rechazó el regalo de Dios, cometió pecado contra el Espíritu Santo y no le fue perdonado. Pero el tibio escuchó la palabra toda su vida y aún siguió amando al mundo y las cosas de este mundo. Que si Cristo vive en mí, ahora yo viva 100% para Él. Amén. Vamos a orar. Bendito Señor Jesús, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por hacernos entender tu propósito, y sabemos, Dios, que
El tiempo ya es corto y en breve tú vendrás por tu iglesia. Yo quiero estar preparado. Yo quiero estar firme con todas las circunstancias de esta vida, pero con mi corazón, mi vida, con todo en tu voluntad. Señor, yo creo que el apóstol Pablo nos identifica cuando él dice, el bien que tengo que hacer no lo hago, más el mal, eso busco. Pero el apóstol Pablo estaba luchando. Creo que todos podríamos decir, aunque suene fuerte, miserable de mí, ¿quién nos podrá librar de este cuerpo de muerte? Solo tú, Señor. Llegará el día en que ya no tendremos este cuerpo mortal, seremos transformados. Mientras tanto, Padre, ayúdanos a vivir una vida en santidad, para que podamos, Padre mío, experimentar lo maravilloso y glorioso que es vivir conforme a tu palabra y cómo tú vas abriendo camino para tus hijos. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y las cosas que ahora yo vivo en la carne, las voy a vivir en la fe en el Hijo de Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. No sé por qué, Señor, tú me tocaste. No sé por qué en mí tú te fijaste, pero sí sé que es grande tu amor por mí. Mi corazón está agradecido. Mi corazón está a ti rendido. Contigo siempre quiero, Señor, estar. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Tú eres, Señor, mi gozo y alegría. Tú estás, Señor, conmigo todo el día. Y en ti yo siempre quiero, Señor, estar. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa
cualquier cosa. Me has librado de la muerte, me has dado nueva vida, me ceñiste de tristeza, me ceñiste de alegría. Por tanto, nunca callaré. A ti cantaré. Te alabaré. Gloria mía. Cristo mi Señor, a ti cantaré, te alabaré, gloria mía. Una vez más, dígale al Señor: me has librado de la muerte, me has dado nueva vida, me sacaste mi tristeza, me ceñiste de alegría. Dígale al Señor: por tanto, nunca callaré. A ti cantaré, yo te alabaré, te alabaré, gloria mía. Cristo mi Señor, a ti cantaré, hoy sí te alabaré, te alabaré, gloria mía, gloria mía. Por tanto nunca callaré, solo a ti yo cantaré.